Anteriormente les contaba lo que pasó hoy con Elon Musk y SpaceX en el Nasdaq, cómo se volvió billonario, el primer billonario de la historia. Pero dejamos planteada una cuestión respecto de si su fortuna actual es la más grande de la historia u otros personajes históricos eran más ricos que él ahora, pero en su tiempo. Estábamos debatiendo respecto de esto y vamos a viajar en el tiempo. Vamos a abrir el planiferio y el primer lugar al que nos vamos a dirigir es aquí, en esta parte de África, pero ya les digo, viajando en el tiempo hasta el año 1337 después de Cristo. Nos vamos al imperio de Malí. Ahí estaba Mansa Musa, conocido como la persona más rica de la historia en numerosas publicaciones. Los minerales como el oro y la sal fueron la fuente del patrimonio de este hombre. En un viaje a Egipto regaló oro por las calles y causó una hiperinflación en ese país. Muy famoso este hecho histórico. También el valor de su patrimonio se puede ajustar al día de hoy estimando qué porcentaje de la producción de oro y de sal controlaba su imperio. Hay que hacer esto para poder traer ese número a lo de hoy. Luego se extrapola ese dominio al valor moderno de esas reservas sumado al valor de la tierra y de las rutas comerciales que él controlaba y él tenía en esta época. Y eso nos da una fortuna ajustada de 400.000 millones de dólares. No se acerca al valor que estábamos viendo que tiene Elon Musk. Vamos a seguir en orden cronológico y vamos a ir sorprendiéndonos con los números. Vamos a viajar ahora en el tiempo hasta el 1525 después de Cristo a otra de las grandes fortunas de la historia. El Sacro Imperio Romano Germánico vio a Jacobo Fúcar, que fue banquero y comerciante, muy conocido en esa época. No tuvo ningún descendiente directo, heredaron sus sobrinos. Consiguió el monopolio del mercado del cobre y además era uno de los banqueros más importantes. De hecho, entre sus clientes bancarios estaban las casas reales, la alta nobleza y la Iglesia Católica. Él estaba en lo que ahora es Alemania. Llevaba registros contables exquisitos que permiten ajustar su fortuna a valores actuales de una manera bastante más sencilla, porque bueno, se dedicaba a esto, era banquero. Murió con 2 millones de florines, un 2% del PBI de toda Europa. Entonces, si miramos el PBI de Europa de hoy, vamos a poder sacar ese 2% y ajustar cuál es su fortuna: 400.000 millones de dólares. Tampoco se le acerca a Elon Musk, ¿no? Sí entra en la tabla de los 10 más ricos del mundo de hoy, pero vamos a seguir viajando en el tiempo. Seguimos en orden cronológico y vamos descubriendo las 5 fortunas más grandes de la historia. Nos vamos a Rusia. El zar Nicolás II fue el último emperador de Rusia hasta la Revolución de Febrero en 1917. Durante su reinado, el imperio ruso sufrió un declive político, social y militar. Fue la Primera Guerra Mundial. El Soviet de Diputados de los Urales decidió su fusilamiento y ahí se acabó este patrimonio, pero hasta ese momento la fortuna estrictamente personal de los Romanov era de casi 900 millones de rublos de esa época. Entre sus activos estaban las tierras de la corona, palacios, arte, joyas y reservas en efectivo separadas de lo que tenía el Estado ruso en ese momento. Su fortuna se ajusta convirtiendo a dólares y aplicando inflación compuesta a lo largo de un siglo. Y así vamos a llegar a la fortuna ajustada del zar Nicolás II, que es de 300.000 millones de dólares. O sea que es más pobre, a pesar de que escuchaba Kalinka, que los anteriores. Vamos a viajar un poco más en el tiempo. Ahí vivía, mira, en el Palacio de Invierno. Vamos a pasar ahora a 1919 después de Cristo. Ya estamos en el siglo XX y nos vamos a Estados Unidos. Miren lo cerca que estoy de Carnegie, Andrew Carnegie, que hizo su fortuna con el acero. Hacia 1890 su empresa era la más grande y rentable de todas las industriales del mundo. Su figura es controvertida en materia salarial y sindical. Pasaron muchas cosas en el periodo de Carnegie. En 1901 le vendió su empresa a JP Morgan, ese banco internacional que conocen, que después sumó varias empresas pequeñas a la de Carnegie y creó la famosa US Steel. Bueno, vamos a ajustar su fortuna, uno de los grandes de la industria, ¿no? Eso se ajusta por porcentaje del PBI de su país, porque él tenía un porcentaje del PBI de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver el PBI de Estados Unidos de ahora y ajustamos su fortuna, nos da un valor de entre 310 y 375 mil millones de dólares. Carnegie, con todo lo que tenía, tampoco alcanza a Elon Musk. Y vamos a ver
una fortuna más histórica. Vamos a viajar en el tiempo una vez más. Los invito a ir a 1937 después de Cristo, una época también cercana, y otro grande estadounidense como John D. Rockefeller. Hizo su fortuna con el petróleo. Era el hombre más rico de su época y manejaba el 90% del petróleo de Estados Unidos. Nació en Nueva York, por eso hay muchos edificios con su nombre, y falleció en Florida a los 97 años de edad. Lo que les decía, manejaba toda la cadena, desde la estación de servicio del surtidor hasta la extracción. Todo lo que había en el medio lo manejaba él. Además, sostenía monopolios enteros en forma de inversiones en varios países extranjeros, ¿sí? Otro de los grandes de la historia, la Standard Oil, fue un caso de monopolio que hubo que dividir en Estados Unidos muy importante. Su fortuna se calcula en el 1,5% del PBI de Estados Unidos en ese momento y se ajusta multiplicando ese número por el PBI actual. Entonces, la fortuna ajustada sería de entre 400 y 600 mil millones de dólares. Tampoco alcanza a Elon Musk, aunque se acerca un poquito más. Y vamos a ver dos casos cortitos. Uno que queda como una anécdota de 1999. Este hombre lo conocen, ¿no? Bill Gates, que durante mucho tiempo estaba en el ranking de los más ricos. El pico de su fortuna en 1999 fue de 100 mil millones de dólares. Y miren la curiosidad, eso hoy sería 180 mil millones de dólares. Pero en 1986 tenía el 45% de las acciones de Microsoft. Hoy tiene menos del 3%. Si se hubiera quedado con las acciones, lo hubiera ganado a Elon Musk mucho antes. Pero ahora sí viajamos al año actual, 2026 después de Cristo, y llegamos a Elon Musk, que tiene el título de primer billonario del planeta Tierra. Llegó a esa enorme fortuna que estábamos repasando a través de todo lo que tiene, pero en particular de la salida a bolsa de SpaceX, y fue la noticia económica del día de hoy.